Entonces, platiquen un poquito para que los pueda también orientar sobre qué es lo que están haciendo y así me den una idea, ¿no? Bueno, el proyecto como tal es hacer una página web con la información que tenemos de la instrumentación y control en el área de mecánica, más dirigida a procesos. En este caso, estamos ocupando como herramienta lo que es el Visio, que es un programa de la paquetería de Office, en el cual se hacen diagramas. Son muy básicos, es hecho sensores y ultrasonidos de temperatura, se aparecen ahí. Y lo estamos cargando a una página web. Lo que estamos haciendo en la página web es sacar la mejor información que tengamos de nuestro entorno para poder darla a conocer a nuestros compañeros mediante información, videos, en este caso entrevistas. Desarrollamos una aplicación tanto web como en celular. En ese caso son herramientas que tenemos nosotros para aprender lo más habitual a la industria, porque nosotros en la escuela como mecánicos no tenemos muchas aplicaciones útiles, más que nada. No sabemos lo que es un tubo capilar, un sensor como tal, muchos no lo conocen. Hay otros cuantos que sí, por lo que usted dice que ya veníamos con una preparación técnica, pero hay otros que no conocen lo que es un sensor, ni cómo funciona, y llegamos a la materia y llegamos en blanco. Y eso es una ayuda en la cual nosotros nos encarga el profesor. Sí, yo lo entiendo así como que es más una página web de capacitación para la gente que no conozca sobre el tema. Sí, pues lo que yo les podría recomendar era precisamente, fíjate que donde se combinan la mecánica y la electrónica y los sensores y todo esto es en la robótica. Entonces sería bueno que vieran con gente que esté viendo robótica qué tipo de sensores utilizan ahí. Nosotros tenemos robots, pero son un poquito diferentes de los que usa la industria automotriz, por ejemplo. Pero básicamente lo que usas en los robots, número uno, son motores que sean capaces de ver y colocarse en ángulos que pudiera ser hasta su diferencia, ¿cómo le llamaríamos? Su resolución, su unidad mínima, que pudiera ser no 1 milímetro, sino divisiones de 10 del milímetro. ¿Cómo lo logras eso? En la instrumentación. Los motores son especiales porque se llaman motores de paso o inclusive servomotores, algunos también usan eso. Pero lo más importante es para poder dividir un ángulo X en puntos intermedios, usas una instrumentación que se llama encoder. El encoder, haz de cuenta que es un medidor en donde una circunferencia de 360 grados, en lugar de que esté dividida en 360 rayitas y cada rayita es 1 grado, puedes dividirle dentro de esas rayitas más rayitas. Como es luz, a lo mejor nuestro ojo ya no es capaz, más que con lentes, de verle más rayitas a la otra, pero la luz con un láser sí lo puede hacer. Y entonces se usan esos encoders para poder decir, quiero moverme 1 milímetro, o quiero moverme, y eso es lo que ocupa el motor, para que el programador le diga, yo quiero que lleves esta pieza, aquí tanto movimiento angular, y una vez que ya lo hayas completado, otro motor la baja y le dice, quiero que bajes tanta distancia longitudinal. Y ya que lo detecte, para eso usas los sensores que vimos ahí, él va a abrir su mano y suelta la pieza. Entonces son muchas cosas alrededor de toda una máquina que están, ahora sí que siento que es ahí donde se combina lo mecánico y lo electrónico. Para sujetar las piezas, muy probablemente también la fuerza que va a emplear la manita sea medida con presión. Entonces
pudiera ser un transmisor de presión que trae la robótica. En pocas palabras, esa sería una buena aplicación dentro de lo que es su carrera con la instrumentación. ¿Dónde podrían conseguir todo eso? La gente que ha desarrollado más robots y está abierta es ABB. Y ellos están abiertos a estudiantes y a todo. Yo fui, no sé si hace un año o hace dos, pero cada año hacen una expo en México, la gente de ABB, y llevan ahí las tecnologías nuevas y todo eso para la industria. Entonces yo me pude percatar de muchos estudiantes que fueron a ver lo de la robótica. Ellos están ahí en los stands y te presentan, te dan información y todo. Y dices, mira, sí, este robot se programa así, es este lenguaje, funciona así. Toda la gente te da toda esa información. Esa es una opción. La otra es en su página web de ellos. Deberían de tener de forma general la información sobre los robots en forma general. Otra rama donde pudieras aplicarla, si es acá, por ejemplo, en este tipo de industrias, en donde usamos que las máquinas se muevan o se combinen con electrónica, y lo que te expliqué ahí, sensores de presión, sensores de flujo, posición de compuertas. Las compuertas usualmente son placas gigantescas que tienen un movimiento motorizado, pero tú les dices, ya llegaste al 0 o ya llegaste al 100 con instrumentación. Usamos transmisores de posición, por cierto que ahí no los puse. El método que se usa para poder transmitir la posición ha ido siendo mejor cada vez. En un inicio, a alguien se le ocurrió que como el movimiento de la compuerta es normalmente circular, o el motor finalmente va a dar vueltas, a alguien se le ocurrió que con una resistencia redonda, a la hora que mueves tú el brazo, va a ir moviendo así como si fuera un reóstato, ¿no? Entonces, ¿cuánta resistencia vas moviendo conforme al ángulo? Esa se le envía a la electrónica, y la electrónica te dice, pues estás en tanto por ciento, ¿no? ¿Okay? Después de eso, de usar resistencias, no era tan exacto, a veces repetía, a veces no la posición, siempre daba diferente, ¿no? Pero por poquito, porque es algo físico, era algo que estaba rozando con la resistencia, se ensuciaba y empezaban los problemas. A alguien se le ocurrió hacer algo mejor, no físico, y crearon cuestiones magnéticas. Hicieron un campo magnético, y dentro del campo magnético una ferrita que era la que se mueve con la máquina, y al variar ese campo magnético ya la electrónica decía posición. Fue más preciso, exacto, porque ya no había puntos de contacto ni desgaste, ¿no? Pero esa es la forma en la que la instrumentación ha hecho posible medir posición en las compuertas. Lo otro es, cuando nada más te interesa saber si está abierto o cerrado, son sensores inductivos. Cuando llegue la placa a detectar este lado, ahí pones el sensor y dices está cerrado. Cuando se mueva la placa de acá, aquí hay otro sensor y dices está abierto, ¿no? Eso es nada más como on-off. Es algo como intermedio entre un robot y esto más simple de una placa, que es las máquinas que tenemos aquí, y a lo mejor pudieran pedirle otra visita a la gente del envase, porque ahí tenemos lo que se llaman paletizadoras. Las paletizadoras o los pallets son, no sé si alguna vez han visto en los camiones que llevan el cemento, van como sobre una tarima de madera, van acomodados los bultos y emplasticados. Entonces, eso es un pallet. Hay una máquina que hace esos pallets. Entonces, es todo un juego de bandas, motores, elevadores. ¿Por qué? Porque van llegando los bultos de la envasadora que los está produciendo. Ahorita les platico el envasador, porque también ahí pudiera haber mucho para ustedes. Y vienen formaditos los bultos, y esa máquina es capaz de irlos acomodando. ¿Cómo los vas a acomodar? Pues a lo mejor 2 o 3, dependiendo del ancho del pallet. Ya que formaste una hilera abajo, con más o menos lleva creo que 6 bultos abajo, le tienes que hacer ahora a la máquina, decirle que ahora haga otra fila, pero arriba del otro, ¿no? Entonces empieza a hacer
ahora sí que un pallet completo, y debes saber cuándo parar. Entonces todo eso es con sensores, con bandas, motores, con instrumentación, y es como otra combinación de las partes mecánicas con instrumentación. Al final de que terminó el pallet, la misma máquina utiliza plástico para darle la vuelta varias veces, corta el plastiquito y ya se queda como envuelto. Eso es interesante para ustedes. Y lo que les decía, la envasadora. La envasadora es algo muy padre a lo que lo vean, porque es una máquina que no creas que el envasado de los sacos, tú has visto ya los sacos de cemento, los han visto, ¿no? En las construcciones y eso. ¿No han visto por dónde tienen la boca el saco? Porque tú lo ves y no se sale el cemento, pero por dónde se lo metieron. Entonces, es el fabricante del papel ese, lo que hace es hacer ciertos dobleces, pero si tú tienes la bolsa vacía, en la parte de arriba del saco, tú le aprietas y se abren unas boquitas, así como en el mismo doblez del cartón. Esa boca es la que se aprovecha porque una pinza robótica agarra así la bolsa, imagínense, es una cosa cuadrada, se agarra la bolsa y a la hora que la hace así, la boca se abre, entonces es un hueco en la bolsa y le entra una boquilla. Y la boquilla ya tiene todo un motor y la tolva que está arriba ya tiene cemento y empieza a bajarle el cemento. Y la empieza a inflar, se empieza a meter aire con el cemento. Entonces el bulto se ve cómo se va poniendo gordito. La parte padre, o de donde está la combinación de lo mecánico con esto, es que también ahí, ¿cómo sabes cuándo llenarlas? Si la regla es que deben ser bultos de 50 y tienes más o menos nada más un porcentaje de tolerancia. Entonces tiene una báscula abajo donde está depositado el bulto. Como tú lo vas llenando, va pesando. Y a la hora que llega ya a los 50, para el suministro. Y lo más interesante de todo esto es que la llenadora o la envasadora es giratoria. Entonces es una máquina que tú estás viendo que está girando, pero desde el inicio ves cómo agarró el brazo, lo levantó y lo metió en la boquilla, siguió avanzando, se ve que se empieza a poner gordito el saco, ya viene por acá, ya terminó su peso y a la hora que ya va a llegar al otro extremo, un mecanismo suelta el saco y el saco cae en una banda y la banda se lo lleva a la paletizadora. Es todo un robot padre, ¿no? Es lo más parecido a un robot que tenemos aquí, porque no tenemos como en la industria automotriz. Si ustedes tienen chance de ir a alguna, pero también no están tan cerquita. Bueno, el pueblo, que les dieran chance, ahí sí, porque ahí es donde están los otros robots más chiquitos, los que soldan la carrocería, los que hacen agujeros, los que pintan. Hay muchos tipos de robots usados ahí. En la industria automotriz son demasiados. Pero aquí, por ejemplo, eso sería lo más parecido a un robot nosotros, y donde se aplican las cosas mecánicas con la parte de instrumentación para generar procesos. Y por ejemplo, para tomar variables dentro de un proceso y poder instrumentarlo, ¿qué es importante? O sea, ¿qué variables crees tomas para hacer un proceso instrumentado? Sí, perfecto. Mira, vamos a empezar desde lo más simple. Lo más simple es que sepas, híjole, eso sí es escuela. Cuando decimos, vamos a medir la temperatura, algo tan simple, por ejemplo, en la plancha, en las planchas de la casa. La plancha necesita estar a cierta temperatura y tú tienes un control, en el mejor de los casos, en la plancha. No necesitas tanta exactitud como para decir quiero tantos grados, ¿no? Sino nada más dice tibio, caliente, un poco más caliente y tú le checas, ¿no? Ese sensor que alguien en un momento dado, de acuerdo a lo que iba a ser la función del instrumento, decidió que era, ese es el coco del instrumentista. Si tú en el proceso donde vas a hacer, donde vas a instalar la maquinaria y todo eso, necesitas solamente saber más o menos la temperatura, entonces utilizarías un sensor que nada más es un termostato, es decir,
algo mecánico que la plancha, que cuando tú le dices nada más con esa perilla quiero tanta temperatura, al llegar a esa temperatura se abre y él solito cuando se enfría otra vez vuelve a prender y ahí está, prende y apaga la plancha, ¿no? Número 2, si requieres más exactitud, por ejemplo un horno en una estufa, en una panadería o algo que necesite que te diga específicamente la receta 200 grados, más o menos 5 grados, ahí sí ya no puedes usar el termostato, sino ahora necesitarías un elemento sensor con algo digital para poder decirle quiero 200 grados y ya sabes tú que hay una pequeña variación, pero está cubierto. Esos sensores para la temperatura necesitas saber, hay una gama grandota, pero básicamente les voy a explicar dos, que son los que más se usan. ¿Han oído hablar de termopares? Un poquito. Ok. El termopar es un elemento universal, todas las industrias lo usamos, creo yo. Es un sensor de temperatura, vienen en muchas formas. Los de nosotros son como un lapicero así, una punta, y tiene una cabeza donde tiene las conexiones. La cabeza le llamamos una cabeza marina, pero en sí es un recipiente redondito. Tú le abres y aquí están las conexiones. Los termopares hay de muchos tipos porque hay rangos de temperatura. Entonces, por ejemplo, en nuestro precalentador del horno, que son temperaturas 800, 900 grados, si yo quiero medir la temperatura ahí con un termopar que solo aguanta 500, ¿qué creen que le va a pasar? Se lo lleva rápido. Entonces, ese es el coco del instrumentista. Debería decir, a ver, en el proceso donde voy a medir aprox cuánta temperatura voy a medir, y tú por regla lo que haces es irte al doble para que estés sobrado de lo que realmente va a estar midiendo. En este caso son termopares tipo K que aguantan 1200 grados y estamos midiendo 800, en algunos 400, y hay unos lugares ya cerca del horno, llamamos la rampa, que ahí sí llegamos a veces a los 1200 y esos termopares no duran mucho. Hasta inclusive siempre hemos intentado meter otra cosa ahí para medir más, pero cuesta muy caro también y a la final terminan diciendo no, pues vuelve a meter el termopar y otra vez, ¿no? Lo cambiamos más adelante. O sea que sale más barato estar cambiando, por ejemplo, instrumentos, comprar uno más caro que funcione mejor. En ese caso, tú lo tendrías que evaluar, o sea, es tu dinero y es un análisis. Si tú llegas a determinar, y eso se hace constantemente, ustedes lo van a hacer, si tú llegas a determinar que estás gastando más en termopares que si te hubieras comprado un aparatillo que te va a durar a lo mejor hasta toda la vida, dirías, no, mejor ahorro y me compro el aparato porque me va a durar mucho más a estar gastando cada mes en un termopar y al final de un año o dos, con eso que gasté ya hubiera comprado. Esos análisis son muy importantes, se hacen todo el tiempo en la industria. Evaluar el costo-beneficio. Entonces tú tienes que decidirlo y en función de lo que tienes. O sea, si a lo mejor vas a iniciar algo con tu pequeña empresa, algo casero, y no tienes de inicio el recurso, pues puedes iniciar con lo básico y ya conforme vaya dando el negocio, pues te compras algo mejor o lo vas poniendo de mejor calidad, ¿no? Mejorando, exactamente. Esa es básicamente la regla. Entonces, termopares hay tipos K, J, las muflas en el laboratorio donde llegamos a 1000 y pico, pero no hay tanto problema de material que les pegue, usando uno que se llama termopar tipo R. Ese está muy bien también. Y en el caso de las temperaturas más bajas, en el caso de temperaturas más bajas se usan los RTD. En los sensores el termopar se representa así y dijimos que hay termopar tipo K, tipo J, tipo R, tipo S, etc. Dependiendo de la temperatura. Para poderlo medir resulta que tiene una polaridad y lo que genera
esta unión de dos metales diferentes son milivolts. Entonces lo mediría uno con un voltímetro capaz de medir milivolts, o sea, poquitas cantidades de volts, y eso es un termopar. Por otro lado, lo que les dije que se llama RTD es una resistencia. Haz de cuenta, sigue habiendo dos terminales, tres. Ahorita les explico por qué hay de tres, por qué hay de dos. Esto es una resistencia. Y esa resistencia es de materiales distintos. El que nosotros usamos aquí se le llama PT100. ¿Por qué? Porque es de platino. No se está aquí para que sea de químico, sería así. Platino 100, porque en 0 grados centígrados ese material de platino tiene 100 ohms. Es un estándar por ahí. Pero la ventaja de este tipo de sensor respecto al otro es que este es más exacto para temperaturas abajo de 400 grados. Entonces muchas de las máquinas donde necesitamos medir temperaturas en rodamientos, en valeros, en cosas que no van a pasar 400 grados, usamos RTDs. Estos pueden venir, esta fuerza tiene dos puntas, pero algunos los presentan con 3 porque ponen una punta adicional acá. ¿Saben por qué? Porque como la variable que está en contacto con el medio donde va a medir la temperatura es una resistencia, si ustedes ponen el sensor, vamos a poner muy alejado de donde va a medir, todo el cable que utilizan para poder traer esa señal de medición de resistencia, tendrían que sumarle ahora la resistencia de todo el cable. Entonces algunos RTDs traen 3, porque precisamente entre este punto y se mide cuánto hay de resistencia y se le resta a que es la resistencia real de sensor. Ya compensas la resistencia por distancia larga. Entonces hay RTDs de 2 puntos, RTDs de 3, y ahí creo que ya está de 4. Eso es para lo que vas a medir tu temperatura. Pero ¿qué pasa si ahora en el proceso quieres medir presión? Entonces ahí para medir presión necesitarías poner un transmisor de presión. Y necesitarías averiguar si la presión va a ser en un ducto, en una tubería, pues necesitas una presión manométrica. Y tú podrías encontrar en el mercado muchos que producen eso. Si es diferencial, como lo vimos hace rato allá, entre 2 puntos tendría que ser un transmisor de presión. Y así por cada variable, si tú necesitarías medir en ese proceso peso, el sensor electrónico es una celda de carga, lo que usan las básculas, todas las básculas que vemos es una celda de carga que está detectando el peso. Y ya con electrónica digital y todo, tú le ves ahí cuánto tiene el peso, pero en sí la instrumentación inicial es una celda de carga o una galga extensiométrica se llama el sensor. Entonces todo eso lo aprendes en la instrumentación. No sé, ¿ustedes ya están al final de la materia? O sea, ¿ya terminaron la materia o es precisamente el intermedio? Estamos en el intermedio. Apenas estamos viendo lo que es variables. Correcto. Tipos de errores, instrumentos. Apenas estamos, la segunda unidad de sensores. Ok. O sea, apenas estamos empezando a lo que es los sensores. Así que es Ok, ya van a llegar ahorita a saber un poquito más. Sí, a lo que voy es eso que es muy importante para lo que me preguntabas. ¿Qué le puedo poner a este proceso para instrumentarlo? Pues necesitas conocer primero los tipos de sensores que hay, dependiendo de la variable que vayas a necesitar. O sea, así como ahorita comentamos, si el proceso tiene algo que tú necesitas medir con presión, pues necesitas saber cuánta gama de sensores de presión y qué tipo vas a usar. ¿Cuál es el que más te conviene? ¿Cuál es el que más te conviene? A veces nosotros, así como país consumista, ya nada más
compramos todo el equipo y ya viene instrumentado, no lo tienes tú que hacer, ¿no? Pero hablando de un equipo, si tú fueras a diseñar algo así como a nivel casero, en algún negocito, eso sí tendrías que aventarte todo el trabajo, es decir, voy a elegir cuál tipo de sensor, porque esto no existe en el mercado, o existe pero es muy caro y yo lo quiero hacer porque sí tengo la capacidad. Ahí sí tendrías tú que decir qué le empiezas a poner, ¿no? Es como alguien que dijera, yo quiero hacer un coche porque sí tengo la capacidad, sé cómo funcionan los motores, nada más necesito meterle toda la parte eléctrica y irlo armando, pues a lo mejor lo podría hacer, ¿no? Pero tendría que buscar lo mejor a su alcance de la instrumentación que lleva un auto. Sí. Ese es más o menos así la comparación. Una lata también estar actualizando de grano. No sé, al menos aquí he visto que lo hemos intentado y no, es muy problemático. Nos falla eso de mantener actualizados los diagramas, inclusive no solo eso, ¿no? Sino lo eléctrico, lo electrónico. Es que como vas a ver también con el día a día y la problemática te lleva, o sea, no te da tiempo de regresar y actualizarlo. Es muy importante porque si tú mismo vas a un problema y no tienes la información actualizada, te das cuenta luego que dices, oye, lo que dice acá no es lo mismo, ¿cómo le hacemos? Y te cuesta más trabajo estar analizando lo que sí está, que si alguien te hubiera dejado una notita, ¿no? Ahí, hoy hicimos esto y se varió y se conectó ahora sí y todo. Pero bueno, revisando eso, no. Me sacó de onda porque hay algo en control que le llamamos PID, y no sé si ustedes ya lo hayan visto, pero son los tipos de control que hay en los procesos. Pero ese es otro rollo, es más que nada, si a la hora que quieres controlar una variable, llámese temperatura o presión, tú usas la P es proporcional, es una válvula o cualquier elemento que va a hacer una corrección proporcional al error que encuentre. La I es una integral, o sea, le aplica matemáticas ahí de integrales, y la D es una derivada, también le aplica matemáticas en las derivadas. Pero esos son como métodos de control de variables de proceso. Es otro rollo, no sé si es control de procesos. Eso lo tiene adentro el sistema de control y tú lo usas, ¿no? como quien usa un bloque PID para controlar este proceso. Son otra cosa. Qué bueno que me aclaraste que era. Es que ese es el tipo de que lo vemos los mecánicos en materia, porque esa parte creo que lo ven los electrónicos. Nos estaba explicando alguien que era, esto de los controles, sí. Que eran cajitas que se conectaban a las variables y que regresaban otra vez hacia la caja, y que ahí medía en torno a eso el proceso. Pero bueno, a grandes rasgos es lo que... Y otra pregunta, por ejemplo, para usted, ¿qué tan importante es la instrumentación y control dentro del proceso en el que usted está? No, pues es súper básico, o sea, alguna vez nos les explicaba fuimos a capacitarnos una vez con los mismos de Foxboro, y los de Foxboro tenían un instructor, un señor ahí ya grande de edad, pero era con acento así como español, Patrick Wilson, algo así se llamaba así. Pero él nos decía uno que se nos quedó grabado mucho a todos los que estuvimos ahí en ese curso, y él decía, para poder controlar algo, tú necesitas primero medirlo. Si no tienes forma de medirlo, ni siquiera pienses en controlar. Entonces, la instrumentación es la parte de la medición. Si tú no tienes bien la instrumentación ni pones lo correcto en los procesos, ni siquiera vas a poder controlarlo, y mucho menos, porque es la otra fase, optimizar eso. La instrumentación y la buena medición es la calidad de la instrumentación, porque de ahí parte todo. Nos está pasando en los inventarios. La gente de proceso cada día tiene que estar corrigiendo sus datos. ¿Por qué? Porque no hay una instrumentación correcta para poder medir todo lo que meten o sacan de los materiales que a veces llegan en camiones. Y es que llegan en camiones y los descargan, pero no tienen ahí donde
una báscula o algo así, y llega un trascado y la mueve para acá. Y, Las oye, pérdidas, ¿no? pero sí sabía yo que en el camión venían tantas toneladas. Pues sí, pero ese cuate lo movió y a lo mejor ya le revolvió con otra cosa, y cuando lo echaste al proceso, pues fue un poco de tierra más lo que tenías, o ya llovió y se lavó algo y ahora lleva humedad. Es un caos terrible con ellos, ¿eh? Y nunca ha habido la inversión como para resolverlo, porque es mucho. Pero es tan importante eso, porque ahorita nada más tienen que estar ajustando para poder decir, oye, entró tanto y ya me lo acabé, pues ya debió haber sido tanto, ¿no? Donde se tiene un poquito más de control es ya lo que está dentro del proceso, porque ahí sí hay muy pocas pérdidas también. Ya saben más o menos los procesos, donde se pierde humedad, donde se gana X o Y, pero para poder hacer ese análisis necesitas la correcta instrumentación, algo que te dé números lo más fidedignos posibles, porque si no, andas si no puedes controlar. ¿Qué más les podría recomendar ahí? No, pues todo lo demás es vaciar información, y tal vez que ustedes se capaciten un poco en toda la instrumentación, los sensores, todo lo que hay para que puedan elegir. Que alguien les diga, oye, quiero un proceso de control de flujo. Mira, esto es lo que existe, ¿no? A ver, ¿qué fluido va a ser en primer lugar? Y así empieza uno. ¿Puede usar un flujómetro magnético, o tiene que ser uno de Coriolis, o tiene que ser X? Así tienen que ir seleccionando hasta que eliges el correcto. Porque ha pasado a nosotros también, cuando no sabíamos y todo, o sea, alguien te dice, oye, quiero un flujómetro porque llegó un material ahí, queremos saber cuántos litros y todo. Sí, cómo no, y te vendí un flujómetro. Pero ninguno, ni el otro, ni tú le dijeron características del fluido que era, y el otro te vendió una cosa y tú querías otra, y a la hora que lo conectaste, como ni sabían ni uno ni el otro, no funciona. Oye, no me mide bien, a veces hace esto, a veces el otro. Y ya entonces viene el proveedor, pues se tiene que defender, ¿no? Oye, pues es que estás midiendo aceite, y yo te dije que eso era para agua, no mide aceite. Ya lo contaminaste, o cosas así tan increíbles, pero suceden porque ninguno de los dos tenía la visión. A lo mejor sí el proveedor, pero tú por la urgencia, que nada más dijiste, quiero un flujómetro, y eso es así, abanico, abrirlo, pues el otro te dio lo que le pediste, pero nunca dijiste ¿De qué? a qué ibas a medir. Antes sucedía mucho eso, ahora inclusive ya como es problemático para el que lo vende, porque lo tiene que recoger y darte lo que sí querías, y empiezan las broncas ahí. Ahora ya se están asegurando mucho los proveedores de que dicen, no, este cuate no ha de saber, lo tengo que... Les hace falta eso, que se capaciten todo tipo de variables y sensores que se usan para las variables. No es, si tú quieres, también es otra cosa de recomendación que les doy, no es tan importante que te quieras aprender todo, sino que sepas dónde está la información cuando la quieres. Entonces, y que tengas una idea. No, pues que el de temperatura, ya sé que hay RTDs, hay termopares, y hay en diferentes formas. También esa es otra cosa, es de temperatura. No es el sensor que nosotros tenemos, que ya te dije, que es un palito, ese está muy bien aplicado para los rodamientos. Imagínate un valero así grandote, y lo que queremos medir es la temperatura del valero, pero el valero tiene una parte móvil y una parte fija, que es la pierna. Ese como palito entra hasta la superficie del valero, entras acá y lo toca, y sí está midiendo la temperatura de la carcasa del valero. Pero ¿qué pasa si la superficie que fueras a medir es una plancha, así como esto de una estufa o algo así, y tú quieres saber la temperatura promedio, pero en toda la plancha? O sea, si nada más pones uno igualito a y lo pones ahí, pues, ¿qué tal si aquí está calentando más, o aquí ya no es el correcto? Necesitarías a lo mejor algo que abarque más distancia. Entonces hay sensores que tienen las formas de las cosas que vas a medir.
tienen forma de plancha, otros que tienen forma de un ganchito. Eso también es importante, saber qué forma va a tener tu sensor para utilizar, no nada más qué tipo y dónde se usa. Entonces es una buena tarea ese instrumentista. Como ustedes van más a capacitación, yo creo que tienen la chance de no meterse tanto, como nada más es un trabajo, agarrar de la internet cosas como genéricas, subirlas, hacer la página y comentar que ese es el prototipo que se puede crecer mucho más conforme se quiere especializar. Porque nada más de sensores de temperatura podrías hacer tu página web con un chorro de información, y nada más estás agarrando una sola variable. Entonces por eso, si ustedes quieren agarrar más variables, no hombre, te vas a saturar y ya no vas a saber ni por dónde. Sí, la otra cosa sería como canalizar, ¿no? Poner ligas, ¿no? Ligas. Exacto, perfecto, muy bien. Sí. Esto aquí lo puedes encontrar y esto. Si quieres saber más, fíjale